que Cristo estaba en la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya sabemos que el Señor Jesús dijo estas palabras en la cruz. Luego, en el versículo 22, inmediatamente dice: anunciaré tu nombre, Padre, a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Génesis y en el mensaje de esta ocasión vamos a estudiar un tema muy significativo que tiene por título El constructor de las columnas, el hábil Hiram. Y hoy nos acompaña Eric Romero. Bienvenido, Eric. Gracias. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa. Hemos dedicado varios programas para examinar el tema de las columnas con relación a la casa de Dios. Y el programa de hoy es como un paréntesis porque dedicaremos nuestra atención a Hiram, quien fue el constructor de las columnas. Y en realidad, él es el único hábil constructor que participó en la edificación del templo que conocemos por nombre. Entonces, ¿por qué cree usted que esto es tan significativo? Es muy significativo que se nos dé solo uno de los nombres de los hábiles edificadores que fueron preparados por David y Salomón. Y junto con el nombre de este edificador, Hiram, hay muchos detalles admirables y útiles referentes a él, tales como el origen de su madre y su padre y otros más. En realidad, Hiram, el constructor de las columnas, es un tipo o figura de las personas dotadas mencionadas por Pablo en el capítulo 4 de Efesios, quienes son dados por Cristo a la iglesia para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pablo dice en Efesios 4:11 que Cristo mismo dio a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, con un propósito particular, es decir, con el fin de perfeccionar a los santos, para que ellos puedan tener la capacidad de hacer la obra de edificación de la iglesia en el Nuevo Testamento. Se requiere de personas dotadas y hábiles para hacer esta obra de edificación. Gracias, Eric. Bien, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Génesis. Primera de Reyes y Segunda de Crónicas claramente dicen que David preparó un buen número de hombres diestros para la edificación del templo. Y luego que Salomón, su hijo, también obtuvo un buen número de peritos para la edificación del templo. Pero lo extraño aquí es que la Biblia no menciona el nombre de ninguno de quizás miles de expertos edificadores. Pero al llegar a Hiram, el edificador de las columnas, la Biblia sí lo menciona por su nombre y nos da 3 puntos principales referentes a él. Uno concerniente a su madre, otro acerca de su padre y el tercero es acerca de sí mismo. Número 1. Su madre era de la tribu de Dan. Pero, ¿por qué de la tribu de Dan? Porque la tribu de Dan era la tribu de idolatría. Dan era una figura que representaba la adoración de ídolos. Y la adoración a los ídolos fue el mayor tropiezo para los hijos de Israel. En Génesis 49, Jacob, como padre, dio la bendición a sus 12 hijos, y cuando llegó Adán, él fue honesto. Y dijo en Génesis 49, 16 y 17, «Oh, Dan será serpiente junto al camino, que muerde los talones del caballo
y hace caer hacia atrás al jinete. Les digo esto para poder ver que la madre, una mujer de las hijas de Dan, indica una madre en pecado. Como dice el Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Así que Hiram nació. Su origen fue de pecado. Si vamos a ser edificadores de columnas, primero tenemos que admitir, tenemos que darnos cuenta, y de forma completa, que nacimos totalmente en pecado. Nuestro origen es la hija de la tribu de Dan, la tribu de la serpiente que muerde los caballos que están corriendo la carrera de Dios y que hace caer a los jinetes de la economía de Dios. Luego, el padre es un hombre de Tiro. Tiro no era parte de la Tierra Santa, sino que era un país pagano. La madre era de la Tierra Santa, pero el padre era de un país pagano. Tiro era un país comercial, tal como Hong Kong hoy en día, que está involucrado en importar, transportar y exportar. En los tiempos antiguos, Tiro era como el antiguo Hong Kong. Lean Ezequiel 28, que el rey de Tiro llegó a ser la encarnación misma de Satanás. ¡Ajá! Y este era el origen del padre de Hiram. Una joven de la tribu de la serpiente se casa con un joven del país de Satanás. ¿Han visto esto? ¿Por qué esta joven de la tribu de la serpiente se casa con ese hombre del país de Tiro? Esto es debido al comercio, al dinero, a las riquezas. Muy bien, ya todos sabemos que para hacer dinero hoy en día se necesita habilidad, ser experto en algo. Hiram llegó a ser el edificador de las columnas, pero supongamos que si él no hubiera sido de un padre con las habilidades de Tiro, entonces, ¿dónde habría adquirido la habilidad para moldear las columnas? Todos necesitamos una madre de la tribu de Dan y un padre de Tiro. Ahora tenemos aquí otro ejemplo de algunos detalles a los cuales probablemente nunca les habríamos prestado atención. Sin embargo, nos dan la clave para abrir la Biblia de una manera maravillosa. Permítame preguntarle, en su propio estudio de la Biblia de Primera de Reyes y Segunda de Crónicas, ¿alguna vez le prestó atención a la madre y al padre de Hiram? Bueno, tengo que ser muy sincero con usted. Diría que la respuesta a su pregunta es definitivamente no. Nunca les di importancia a la madre ni al padre de Hiram. Sin embargo, estos hechos y detalles aparecen muy claramente en la Biblia. Tanto en Segunda de Crónicas 2:14 como en Primera de Reyes 7:14 se nos habla de Hiram y de su origen. Su madre era una mujer de las hijas de Dan. Eso significa que era una mujer de la tribu de Dan, la cual era una de las 12 tribus de Israel. Y su padre era un hombre de Tiro que trabajaba en bronce. Tiro era una ciudad pagana conocida por su comercio y sus riquezas. Que el padre de Hiram fuera de Tiro significa que él era muy hábil para hacer dinero y que tenía las destrezas mundanas para hacer negocios y llevar a cabo el comercio. Así que aquí tenemos una madre de la tribu de Dan y un padre que es de Tiro. Es muy interesante que se den estos dos elementos en el origen de Hiram. Por un lado, una madre de entre el pueblo de Dios, y por otro, un hombre de origen pagano. Verdaderamente necesitamos que la luz de Dios resplandezca en nosotros para entender lo que esto significa. Y por supuesto, la manera de entender la Biblia no es por medio de nada externo a la Biblia, sino por la Biblia misma. Entonces, ¿cómo sabemos lo que significa Dan? Para ello tenemos que leer los pasajes de la Biblia que hablan acerca de Dan. Por ejemplo, está muy claro en el capítulo 18 de Jueces que Dan era una tribu de idolatría.
Así que ellos adoraban ídolos en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero. Si vamos a ser edificadores de columnas o edificadores de la morada de Dios, tenemos que comprender y aceptar el hecho de que tenemos una fuente que está relacionada con el pecado. Nuestra fuente no es pura, no es buena. Es la fuente del pecado, la fuente de la serpiente, la fuente de la idolatría. Si vamos a edificar la morada de Dios en esta tierra, tenemos que darnos cuenta de dónde procedemos. Por un lado, Hiram tenía una madre danita, una madre de las hijas de Dan. Por otro, su padre no era de las tribus de Israel, sino que era de origen pagano y representa las destrezas mundanas. Todas las destrezas que Hiram usó para edificar el templo provenían de la fuente de su padre, que era de Tiro. Así que estas dos fuentes, la madre de la tribu de Dan y el padre de Tiro, nos revelan que si nosotros hemos de ser edificadores de columnas, edificadores de la casa de Dios, necesitamos tener estas dos fuentes. En primer lugar, comprendemos que procedemos de una fuente pecaminosa. Nuestra madre representa esa fuente. Pero además de eso, también necesitamos tener algunas destrezas. Necesitamos algunas destrezas que hemos adquirido del mundo, de nuestra educación y de toda nuestra preparación mientras crecíamos. Fuimos a la escuela para aprender muchas cosas. Nadie podría ser un edificador de la casa de Dios si no tiene alguna destreza. Gracias por este comentario tan completo y detallado. Bien, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Génesis. Now we come to Naphtali. Ahora venimos a Neftalí, en Primera de Reyes 7:14. Este hombre, Hiram, nacido de una danita y de una de Tiro, llegó a ser un neftalita, uno de la tribu de Neftalí. ¿Y quién es Neftalí? Lean Génesis 49. En la profecía de Jacob al bendecir las 12 tribus, el versículo 21 dice, Neftalí, sierva suelta. Era un venado libre, una sierva libre. En el Antiguo Testamento, la sierva es una figura que representa a una persona que confía en Dios. En una situación muy desesperada, aun cuando todo el suministro le es quitado, esta persona todavía confía en Dios. Y también esta persona andará siempre sobre los lugares escarpados, los lugares altos, sobre la cima de las montañas, y no en el valle ni en los lugares bajos. Hay otra porción de la palabra, el Salmo 22, que es muy significativo. El Salmo 22 fue dirigido al músico principal sobre Ajelet Zahar. Y Ajelet Zahar quiere decir la sierva de la aurora. Este salmo debería ser cantado sobre la melodía de la sierva de la aurora. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya sabemos que el Señor Jesús dijo estas palabras en la cruz. Luego, en el versículo 22, inmediatamente dice, anunciaré tu nombre, Padre, a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El Salmo 22 trata del Cristo resucitado para la iglesia, pero aquí tenemos la sierva de la mañana. Esto nos dice que la sierva en el Antiguo Testamento se refiere no solamente a una persona que confía en Dios, es decir, que anda, brinca y salta sobre las cimas de las montañas, sino que también es una persona que vive en resurrección para la vida de la iglesia. Ahora sabemos, ¿quién puede ser tal persona? Solamente las personas regeneradas y transformadas. Esta es la tribu de Neftalí. Neftalí es la tribu de la sierva. Aquí vemos un cuadro muy hermoso de Hiram de la tribu de Neftalí.
como una persona que está en resurrección para la edificación de la iglesia. Además, necesitamos considerar estos pasajes mencionados en el Salmo 22 y en Génesis 49 para ver realmente el cuadro completo. ¿Podría usted ayudarnos a juntar todas estas piezas? Para entender este cuadro que se nos da aquí, tenemos que estudiar los pasajes de la Biblia que hablan de Neftalí. Y por supuesto, un pasaje muy importante es Génesis 49, donde Jacob bendice a sus 12 hijos. Y cuando llega Neftalí, dice: Neftalí es una sierva suelta. Él pronuncia palabras hermosas. Versículo 21. Una sierva es un pequeño venado que es muy hábil y ágil y que puede saltar sobre los montes. No los encontramos en los valles, sino en los lugares elevados. Allí saltan y brincan. Esta es la forma en que se describe a Neftalí en Génesis 49. Otro pasaje crucial es el Salmo 22, que es un salmo muy importante. Y el subtítulo de este salmo dice: según la sierva de la aurora. Así que este salmo tiene que ver con la sierva de la aurora. ¿Y a qué se refiere este salmo? Los primeros 21 versículos dan muchos detalles acerca de la muerte de Cristo. Pero al llegar al versículo 22, el Señor mismo comienza a hablar y proclama: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la asamblea te alabaré. Aquí la asamblea se refiere a la iglesia. Después de que Cristo padeció la muerte, Él produjo muchos hermanos en su resurrección, que son los que constituyen la iglesia. En realidad, en este Salmo 22, la sierva de la aurora representa a Cristo en su resurrección, que produce hermanos y muchos hijos de Dios para que sean los constituyentes de la iglesia. Aquí la tribu de Neftalí representa la resurrección y el vivir para la iglesia. Ya vimos que la madre de Hiram era de la tribu de Dan y que su padre era un hombre de Tiro. Sin embargo, en Primera de Reyes 7:14 dice que Hiram era de la tribu de Neftalí. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre nacido de una mujer de Dan y de un hombre de Tiro ahora sea de la tribu de Neftalí? Esto es misterioso. ¿Cómo puede suceder esto? Esto puede suceder porque en la economía neotestamentaria de Dios tenemos la regeneración que nos imparte a Dios como vida y tenemos la transformación por medio de esta vida que hace de nosotros otra clase de persona. Esta vida nos salva de nuestra fuente pecaminosa y de nuestro origen mundano y nos convierte en personas en resurrección, que viven para la edificación de la iglesia. Si hemos de ser edificadores en la casa de Dios, tenemos que experimentar la regeneración y la transformación que nos hace de la tribu de Neftalí. Todos necesitamos llegar a ser de la tribu de Neftalí, es decir, personas que han sido regeneradas y transformadas por la vida divina. Y entonces seremos aptos y estaremos capacitados para edificar la iglesia. Eric, gracias por este comentario que en verdad nos anima mucho. Creo que no muchos de nosotros venimos de un trasfondo glorioso. Sin embargo, sí hay una manera para que todos nosotros podamos entrar en la resurrección. Bueno, regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión de este estudio vida. Adelante. Una sierva representa a una persona regenerada y transformada, que puede y que confía en Dios. Además, camina en las alturas y vive en resurrección para la vida de iglesia. ¿No es esto maravilloso? ¿Es esto todo? Tenemos la otra mitad del versículo que nos dice: pronunciará dichos hermosos. Neftalí estaba en la tierra de Galilea. Mateo 4 dice claramente que Neftalí
era de la tierra de Galilea. Ustedes saben que el primer grupo de apóstoles, todos ellos vinieron de Galilea, todos, gente de Neftalí. ¿Y qué salió de ellos? Los dichos hermosos, la predicación del Evangelio. En el Nuevo Testamento vemos las palabras que surgieron de estos galileos, las palabras de vida, las palabras de gracia, las palabras de salvación, de sabiduría y conocimiento, y las palabras de edificación. ¿Cómo serán perfeccionados las columnas de hoy? Por medio de las palabras de vida, las palabras de la salvación, las palabras de sabiduría, de conocimiento y las palabras de edificación. Hiram aprendió todo, las destrezas y las habilidades de Tiro, de su padre. Pero al final, el padre de Tiro murió. Hoy, en cierto sentido, somos viudas. Esto es muy significativo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Indica que la fuente de lo secular o las habilidades que teníamos, la fuente debe morir, deben ser cortadas. Pero la fuente del ser humano sigue existiendo. ¿Saben que en el Salmo 90, Moisés dice que los seres humanos vivirán hasta los 70 años y los más fuertes vivirán hasta los 80? Cuando él tenía 80 años, en ese momento se consideraba ya acabado, pero mientras moría allí, Dios vino y le dio la visión de la zarza que ardía, pero que no se consumía. A esa edad, a 80 años, Dios vino para usarlo. Luego, todo lo que Moisés había aprendido en el pasado llegó a ser útil en resurrección. Toda la sabiduría de los egipcios llegó a ser útil en el Moisés resucitado. Todo lo que aprendimos en la universidad, aún aquellos que han aprendido algo en el seminario, todo eso que aprendieron llegará a ser útil en ustedes cuando estén en resurrección. Pero no será útil mientras permanecen en la vida natural. Si Tiro, el padre, continúa, la destreza de Tiro no será de ningún provecho para la edificación del templo santo. Espero que esta palabra sea clara a todos ustedes. Por lo tanto, animo a todos los jóvenes a que obtengan una buena educación. Tienen mucho que obtener, mucho que estudiar. Aprendan la destreza de Tiro, el conocimiento de los egipcios, las habilidades de Tiro. Conviértanse en doctores de ciencias, de biología, doctores de medicina. Luego, dejen que el padre muera. Y dejen que su madre enviude. Es entonces que llegarán a ser muy útiles. Créanme. Bueno, en este segmento podemos ver que Hiram aprendió mucho de las destrezas de su padre y que esas destrezas resultaron ser muy útiles para construir las columnas. Sin embargo, no fue sino hasta que su habilidoso padre murió que Dios verdaderamente pudo usar a Hiram para la edificación de la casa de Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Este es un punto maravilloso. Aquí tenemos a Hiram, que había adquirido una gran destreza mundana de parte de su padre. Sin embargo, esa destreza del mundo no era útil, a menos que la fuente de esa destreza muriera, es decir, que su padre de Tiro muriera. Esto significa que en las cosas espirituales, mientras permanezcamos en la vida natural, es decir, mientras permanezcamos en la vida que obtuvimos de nuestro padre, las destrezas obtenidas de nuestra educación y de todo tipo de experiencias no serán útiles en la edificación de la iglesia. A fin de que las destrezas seculares y el conocimiento religioso que adquirimos antes de comenzar nuestra obra de edificación se vuelvan útiles,
La fuente de estas cosas, la vida natural, tiene que ser cortada y necesita morir. Necesitamos experimentar la muerte de Cristo para que ya no seamos naturales, sino que seamos personas en resurrección. Somos de la tribu de Neftalí, aquellos que aún tenemos las destrezas que adquirimos en nuestra educación y todo tipo de aprendizaje, pero la fuente de todo eso ha cambiado. Es decir, de la vida natural con la que nacimos a la vida de resurrección que adquirimos a medida que experimentamos a Cristo más y más en su muerte y resurrección. Sabemos que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Cuando él tenía 40 años, trató de hacer algo para ayudar a su pueblo, Israel, pero fue rechazado y tuvo que huir. Y pasó 40 años en el desierto. Cuando él llegó a la edad de 80 años, lo cual a sus ojos equivalía a morir, Dios se le apareció porque en ese momento el padre de Moisés, de Tiro, es decir, la vida natural de Moisés, había sido aniquilada. Y entonces él estaba listo para ser usado por Dios. Este es un hermoso cuadro que nos presenta que necesitamos destrezas. Aquí el hermano Lee fue muy categórico, en cierto sentido, al exhortar a todos los jóvenes a que vayan a las universidades y obtengan la educación más avanzada, incluso un doctorado si pueden obtenerlo. De ese modo obtendrán las destrezas del mundo. Sin embargo, si no experimentamos la cruz para darle fin a nuestra vida natural, entonces todas esas destrezas serán inútiles para Dios en la edificación de la iglesia. Así que debemos experimentar la muerte de nuestro padre natural. Y entonces podremos ser personas en resurrección y los verdaderos edificadores de la casa de Dios. Alabado sea el Señor. Y a usted, Eric, muchas gracias por su comunión en este programa. Disfruté mucho sus comentarios y su compañía en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por la invitación. Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com.